Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Trump lo ha vuelto a decir, aunque se haya desdicho otras veces, aunque el alto el fuego haya estado varias veces en el aire, el presidente de Estados Unidos ha insistido esta madrugada en que el fin de la guerra está cerca. I think it's close to over, yeah. I view it as very close to over. You know what? En una entrevista en la Fox ha aclarado al mismo tiempo que todavía no han terminado el trabajo en Irán, que está por ver qué pasa. El contenido completo de esta entrevista no estará disponible hasta mediodía, pero esta afirmación que acerca otra vez el fin de la guerra llega después de que él mismo deslizara en su red social la posibilidad de que su equipo y los negociadores de Irán vuelvan a reunirse en 2 días en Pakistán. Su vicepresidente ha seguido alimentando esta noche la tesis de que no hay nada roto en las negociaciones. Ha explicado J.D. Vance que aún no han llegado a un acuerdo porque quieren que sea duradero. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Esta madrugada, Vance ha explicado en un foro ultraconservador que después de casi 50 años la desconfianza entre ambos países es tal que no lo van a resolver en una sola noche, pero que Donald Trump está trabajando, ha dicho, en un gran acuerdo. Uno de los requisitos indispensables de los iraníes es que el alto el fuego se extienda al Líbano, y fue precisamente ayer cuando las delegaciones libanesas e israelíes dejaron una imagen inédita en el siglo XXI, la de su primera reunión diplomática en décadas. De ese encuentro no salió más allá de la foto ninguna concreción. De hecho, solo ayer el ejército de Netanyahu asesinó a otras 35 personas en el Líbano, pero quedó la voluntad de volver a verse. Se vieron en Washington. Y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, decía que pueden resolver todas las complejidades en 6 horas, pero que puede llegar a pasar algo muy positivo y permanente. Todo esto después de asistir al choque de Trump con la única aliada que le queda en Europa, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que no le apoya en la guerra de Irán. Meloni ha cerrado filas también con el Papa después de las críticas de Trump de estos días. El mandatario le ha dicho a la prensa italiana que está decepcionado con ella, que pensaba que Meloni tenía valor, pero que se equivocó. Cuando si è amici, cuando si ha degli alleati, particolarmente se Meloni le ha contestado que a los amigos y a los aliados estratégicos hay que tener el coraje de decirles cuando estás de acuerdo y cuando no. Insisten que las palabras de Trump sobre el Papa son inaceptables. Ayer, por cierto, aprovechó para anunciar la suspensión del acuerdo de cooperación militar con Israel, una medida que la oposición le pedía desde hace tiempo. Así empieza el miércoles, es 15 de abril. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hoy se cumple una semana desde la entrada en vigor de la tregua, y a pesar del fracaso de las conversaciones durante el fin de semana, los mensajes de la administración Trump en las últimas horas están teniendo un impacto positivo en los mercados. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Las bolsas asiáticas han abierto esta madrugada en positivo, y aunque se nota poco, el precio de los carburantes empieza a bajar ligeramente. Esto a pesar de que el petróleo sí se ha abaratado bastante más. Sira Valdés. La cotización del petróleo está notando mucho más la tregua en Oriente Próximo de lo que se refleja en los surtidores, mientras que el barril de Brent ha pasado en una semana de los $109 a los 96, lo que supone una caída de en torno a un 9%. Los carburantes reflejan una caída muy inferior. Tanto el litro de gasolina como el de diésel son ahora 3 céntimos más baratos que hace una semana, lo que supone una caída de un 2,2% en el caso de la gasolina, pero no llega al 2% en el del gasóleo. Y eso a pesar de que desde la CNMC no han detectado, ha asegurado la vicepresidenta Sara Agesen, incumplimientos en la aplicación de la rebaja fiscal. Hasta el momento la CNMC no nos ha informado de ninguna práctica fuera de lo común, pero insisto, yo creo que lo más importante es que todos los consumidores tengan la claridad de que vamos a seguir de manera constante monitorizando y solicitando esa información. Medida a la que se suma la aprobada este martes en Consejo de Ministros, que mandata a la CNMC a vigilar los márgenes de las gasolineras y las petroleras y a elaborar un informe de recomendaciones al efecto antes del próximo 31 de mayo. A pesar de los buenos augurios de Trump, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a recortar las previsiones de crecimiento mundial y alerta de una recesión si la guerra dura más allá del verano. Dicen los expertos del fondo que cada día que pasa el escenario es más adverso. Jordi Fábrega. Incluso aunque la guerra acabara hoy, el Fondo Monetario cree que sus consecuencias afectarán a la economía durante bastante tiempo. En el mejor de los casos, las nuevas previsiones que ha presentado la institución apuntan a una reducción de 0,2 del crecimiento mundial este año, aunque su responsable económico, Pierre-Olivier Gourinchas, ya cree que nos acercamos a un escenario peor.
more disruption in energy, we are drifting closer towards the adverse scenario. Cada día que pasa sin resolver el conflicto estamos más cerca del escenario adverso, dice Gourinchas, un escenario que puede derivar incluso en una recesión global, dice el Fondo Monetario, que también alerta de una subida de la inflación por encima del 5% este año. España no escapa a estos efectos de la guerra, con un crecimiento del 2,1% este 2026. Estos son 2 décimas menos que lo incluido en el último informe, aunque sigue siendo prácticamente un crecimiento que duplica el de la media de los países de la zona euro. Aquí en España, la crónica política se escribe todavía por la regularización extraordinaria de personas migrantes que los extranjeros podrán solicitar a partir de mañana. Hoy se publica en el BOE la medida que aprobó ayer el Gobierno y que afectará a 500.000 de personas que podrán iniciar los trámites en poco más de 24 horas. Ya ayer había colas en algunos centros de extranjería y en los consulados. En el Gobierno dicen que es una medida de justicia. Elma Saiz, ministra de Migraciones. Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. En el Partido Popular, y a pesar de que la Iglesia le pidió que apoyara esta medida, no descartan recurrirla y alimentan la teoría de que Sánchez busca alterar el censo electoral. Feijóo. Alienta a las mafias. Se traslada el mensaje de que España es un chollo para las mafias, dado que aquí podrá entrar cualquiera. El Pleno del Congreso terminó ayer con bronca y con la expulsión de un diputado de Vox, José Enrique Sánchez, que se encaró con el vicepresidente de la Cámara, con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El Pleno estaba debatiendo una proposición no de ley del PSOE cuando el diputado de Vox empezó a increpar a otro de Esquerra. Vox dice que fue al revés. Sánchez, que ya ha protagonizado otros incidentes, subió una primera vez a la tribuna para interpelar a la letrada, regresó a su escaño y más tarde volvió a subirse, pero para dirigirse directamente a Gómez de Celis. Primero le gritó que no sabía ejercer la presidencia, en ese momento sustituía a Armengol y luego subió a encararse con él, le gritó muy cerca, lo tuvo que llamar al orden en 3 ocasiones y terminó abandonando el hemiciclo. El vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, estuvo anoche en Hora 25, dijo que lo ocurrido es inédito. Que alguien se subiera al estrado, solo recordamos todos, solo nos viene a la cabeza pues otra subida al estrado mucho más dramática también para la democracia española, pero de posiciones muy parecidas, ¿no? Se refería al 23F, el diputado de Vox no se arrepiente. Que el afectado, el perjudicado soy yo, porque soy el ofendido. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Antes de este lamentable incidente, el Congreso tumbó ayer la propuesta de Junts para prohibir el burka. Lo hizo con los votos en contra del PSOE y de los grupos de la izquierda y también con el no del Partido Popular o Vox, que aseguran que Junts quería incluir cuestiones que no tenían nada que ver con esta prohibición. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La propuesta de Junts para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos apenas tuvo apoyo en el Congreso, aunque por motivos muy dispares. Si desde el PSOE y desde la izquierda reconocieron durante el debate que estas prendas son sinónimo de opresión, rechazaron la propuesta, como argumentó la socialista Andrea Fernández, por estigmatizar a las mujeres. La violencia machista se larva en el espacio privado, en los hogares. Cualquier mujer que se vea obligada a llevar un burka o un niqab tiene un problema de violencia de género en su casa. Por eso, la solución en ningún caso pasa por expulsarlas del espacio público a base de prohibiciones. Tampoco tuvo apoyo de la derecha y de la extrema derecha, porque si PP y Vox compartían el espíritu de la propuesta, la rechazaron porque Junts quería colar en esta norma el traspaso de competencias fronterizas. Cristina Teniente, diputada popular. Porque lo que no podemos compartir es que un asunto tan sensible como este se utilice para introducir por la puerta de atrás una nueva cesión de competencias a Cataluña. El debate también sirvió para el reproche mutuo sobre la política migratoria. En Cataluña, la dirección del PSC ha disuelto la agrupación de su partido en Ripoll después de que 2 de sus concejales facilitaran la aprobación del presupuesto de la ultra Sílvia Orriols y luego renunciaran entre críticas a su dirección. El caso ha salpicado también al Govern de Illa porque uno de ellos era asesor de la consejera Silvia Panique. Radio Barcelona, Xavi Belló.
El PSC ha disuelto la agrupación que tenía en Ripoll y ha creado una gestora que deberá afrontar el incierto futuro del partido en el municipio, ya que de momento, con las dimisiones de los 2 concejales formalizadas, se han quedado sin representación y hay incertidumbre sobre si la podrán recuperar durante el año que queda de mandato. Desde el ámbito local aseguran que no hay nadie dispuesto a coger el relevo y voces del partido admiten el agujero que se les ha abierto tras este conflicto. Los 2 concejales han renunciado a todos sus cargos, arremetiendo contra la versión ofrecida por el PSC, también el cargo de asesor que uno de ellos ostentaba en el Govern de Salvador Illa. La portavoz Silvia Paneque cree que todos deberían tener claro que hay líneas rojas que no pueden cruzar. De no apoyo a las tesis, a los proyectos de extrema derecha. Yo creo que no hay ningún proyecto político que por tradición y posición esté más alejado. Y ha recordado que no hay ningún margen de colaboración con la extrema derecha. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, declara hoy en el Supremo en el juicio de las mascarillas, que es el que tiene en el banquillo José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama. El juicio es en teoría por las mascarillas, aunque hasta ayer no entraron en eso. Y entraron de aquella manera, porque se habló también de obra pública y los testigos no sabían muy bien por qué razón se les había llamado. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La quinta sesión del juicio entró por fin en las mascarillas, pero no solo. Las defensas llamaron a un constructor, a un técnico y al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, por las supuestas mordidas en obra pública que señaló Víctor de Aldama y se investigan en otro caso. Como no se lo esperaban, tampoco pudieron aportar mucho. No se habían releído sus propios informes. Como yo no he tenido... Con todos mis respetos, letrado, no sabía que venía hoy, entonces tal nivel de ese informe no lo conocía. La acusación popular hablaba de error al citar estos testigos, que no entendían qué hacían allí, y el abogado de Ábalos, Marino Turiel, daba una explicación. Lo que se está intentando, con toda probabilidad, con poca fortuna, es determinar el grado de credibilidad del señor Aldama. Algo parecido ocurrió con Víctor Francos, que fue jefe de gabinete de Salvador Illa en Sanidad, pero cuando ya había pasado lo más duro de la pandemia, y así estos contratos. A lo mejor el testigo no era el que tenía que haber venido para testificar sobre esos hechos. Se enzarzaban la abogada de Koldo García y el presidente del tribunal por cuenta del testigo, y no fue la última vez, porque al final acabó señalando que Koldo García le había ofrecido un contacto para comprar material sanitario. Esta tarde sigue este tema. Declaran, entre otros, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el que fue su homólogo en Puertos del Estado y el vendedor de las mascarillas de Aldama. En Francia, la Asamblea Nacional acabó ayer con las zonas de bajas emisiones en todo el país. Hoy tendrá que pronunciarse el Senado. París, Lucía Riera. Es un duro golpe para Macron, que introdujo la zona de bajas emisiones en 2019 como medida estrella de su primer mandato. La norma, que preveía excluir progresivamente los vehículos más contaminantes de las grandes ciudades, ha sido suprimida este martes por los parlamentarios al aprobar la Ley de Simplificación de la Vida Económica por 275 votos a favor y 225 en contra. En principio no estaba previsto que la supresión de las zonas de bajas emisiones formara parte de esa ley, pero los diputados de derechas de los republicanos y la Agrupación Nacional la añadieron el año pasado. Por eso la bancada gubernamental confiaba en que la medida fuera rechazada por el Consejo Constitucional. Pero no ha sido así y la ultraderecha celebra ahora una inmensa victoria contra la ecología punitiva, mientras los grupos de izquierda votaron en contra del texto por considerarlo perjudicial para el medio ambiente. La ley llega hoy al Senado con mayoría de derechas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Momento para comentar algunas historias, noticias de ámbito local. En Galicia, Ricardo Rodríguez, bon día. Bon día, Ángels. Y en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Empiezo en Galicia porque A Coruña coge esta semana el juicio para determinar quién es el dueño de un boleto de la Primitiva premiado con más de 4 millones de euros. Y es un boleto, Richie, que está en disputa desde hace 14 años. Una historia, Ángels, que podría tranquilamente acabar en una película o en una serie de televisión. De momento ya se ha escrito un libro. Un boleto de Primitiva sellado en junio de 2012 en una administración de loterías de la ciudad. El juez debe determinar ahora si un lotero y su hermano, delegado de loterías en A Coruña, cometieron delitos de estafa y apropiación indebida al asegurarle al propietario del boleto que no estaba premiado. El objetivo era quedarse con él, quedarse con esa Primitiva y asegurar que se había encontrado un boleto premiado con 4,7 millones de euros sin dueño. Esto ocurrió en julio de 2012, según la investigación. Se inició una campaña para dar con el agraciado, se abrió una investigación policial que determinó en diciembre de 2021, 9 años después
después quién era el presunto millonario, un hombre que, por cierto, ya había fallecido. Ahora sus herederos reclaman ese premio. Hay otra familia que dice ser su propietaria. Bueno, en realidad, Ángels, hasta 200 personas llegaron a decir que ese boleto era suyo. Ahora estamos en pleno juicio y quien determine el juez, en base a la investigación policial y tras escuchar a todos los implicados en este juicio, se llevará nada más y nada menos que 7 millones de euros, el premio de la primitiva y los intereses que ha generado ese premio durante todos estos años. Bueno, pues ya nos contarás cómo acaba. Sí, estamos muy pendientes. Claro. La embajada de Irán usa un mítico meme extremeño para responder a los ataques de Trump. Bueno, tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su país bloquearía el estrecho de Hormuz después de que las negociaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo, la embajada iraní aquí en nuestro país ha tirado de ese momento mítico de la televisión extremeña que protagonizaba el cocinero cacereño Juanma Zamorano. Esto que hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay! ¿Esta tía de dónde la habéis sacado? ¿De dónde hay sacado esta muchacha? ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho! Yo qué sé. Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas. Un momento que tiene ya 15 años donde el chef pedía a la reportera de Canal Extremadura que rebozase un filete de merluza, un marichocho que estaría bien saber cómo se lo podemos traducir a Donald Trump. Exacto, a ver si lo entiende. José Emiliano Ricci, gracias. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir a ver una exposición al Museo del Prado. Si hoy los artistas utilizan Instagram, en el siglo XIX fue la fotografía la que abrió a pintores y escultores un universo de posibilidades, no solo para mostrarse ellos, también para dar a conocer sus procesos de creación y sus espacios de trabajo. Los artistas en el siglo XIX eran muy conscientes de la importancia de la fotografía. Muchos de ellos la utilizaban como herramienta de creación, también la utilizaban para documentar y también a modo de, una vez que habían terminado las obras, realizaban fotografías de ellas para tener constancia de cuáles eran sus diferentes creaciones y establecer lo que hoy en día diríamos sus books. Lo explica Beatriz Sánchez Torija, comisaria de la exposición que hoy recomendamos en el Prado, El universo del artista ante la cámara, una colección de fotografías en las que podemos verles a ellos, grandes nombres como Sorolla o Madrazo, sus cuadros y sus estudios, algunos convertidos en auténticos gabinetes de curiosidades. Nos adentramos en esos espacios privados porque son los talleres o los estudios de escultores, de pintores, algunos más humildes, otros un poco más elaborados y algunos verdaderamente, como bien dices, gabinetes de curiosidades como el atelier que Mariano Fortuny tenía en Roma. Una exposición de la que se puede disfrutar hasta el mes de julio y que nos descubre la forma en la que la fotografía transformó la manera de representar, de documentar y de proyectar nuestras identidades. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.